Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro. Hoy tengo el placer de conversar con Carlos Felipe Vélez, un líder en transformación digital y tecnología con más de 20 años de experiencia en sectores como consumo masivo, telecomunicaciones y construcción. Su enfoque en la adopción de tecnologías disruptivas, la analítica avanzada y la optimización de procesos lo han convertido en un referente en la industria, impulsando una cultura de innovación, agilidad y colaboración en cada organización en la que ha estado. Hoy vamos a profundizar en su visión sobre el futuro de tecnología, los retos de la transformación digital y cómo construir equipos que no solo operen con eficiencia, sino que marquen realmente la diferencia en un entorno cada vez más competitivo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Caro. Gracias por esas palabras generosas de introducción y nada, muy contento de estar aquí contigo. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Cuéntame, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor desafío de llevar tecnología a sectores tan diversos? Mira, Caro, a ver, nosotros antes hacíamos grandes proyectos de tecnología enmarcados en lo que conocíamos como los planes estratégicos. Yo creo que la dinámica ha cambiado muchísimo. Hoy el mercado es diferente, nos exige que seamos mucho más rápidos. Las tecnologías todo el tiempo cambian, y el cliente es cada vez más exigente. Yo creo que el reto como área de tecnología y como equipo de tecnología que hoy tenemos es que nosotros proactivamente identifiquemos esas oportunidades y nosotros generemos propuestas de valor desde la tecnología, de tal manera que pues, generemos valor, fortalezcamos la cultura, nos mantengamos ágiles y flexibles siempre a ese ambiente cambiante de negocio. Yo creo que ahí está el reto que hoy tenemos en tecnología. Y además hay una cosa que yo sé porque te conozco que tú tienes muy fuerte y es esta capacidad también de, o sea, realmente tú has tenido que entender negocios muy diversos, ¿no? O sea, no solo como has sido testigo de estos cambios, sino que, pucha, es que construcción, consumo masivo, o sea, telecomunicaciones, ¿no? O sea, te ha tocado clavarte como para entender quién es el cliente, ¿no? O sea, como una cantidad de cosas ahí, ¿no? Sí, y en consumo masivo, por ejemplo, es un buen ejemplo. En consumo masivo están las empresas de consumo masivo tradicional, pero también están las de consumo masivo con un modelo de ventas diferente, como Jambal en el pasado, que es un modelo de ventas directa. Es masivo, pero con un canal diferente. Entonces ha sido interesante, ha sido divertido. Desde tu perspectiva, ¿qué diferencia hoy en día a un líder de tecnología estratégico con respecto a uno operativo? Mira, yo creo que tener una visión completa de la compañía, de conocer en profundidad esa cadena de valor que tienen todas las compañías y de participar si es posible, debería ser así generalmente, y si no, conocer los objetivos de negocio claramente. Digamos, eso para mí es importantísimo para un líder de tecnología. O sea, el líder de tecnología hoy por hoy no debe esperar que le pidan. Como te decía hace un momento, debe generar esas propuestas. Y la otra digamos, diferencia eh, debería estar en cómo construye ese líder esas relaciones y esas coaliciones internamente en la compañía, que le permitan tener conversaciones con sus pares y con los diferentes entes en el negocio para poder identificar esas oportunidades e ir por ellas con tecnología. Sabes que yo siempre pienso que es como esta capacidad de traducir bits y bytes y negocio, ¿no? O sea, es como que, claro, bits y bytes con tu equipo, pero con el negocio, yo creo que además este siempre es como el choque con los gerentes de tecnología, es como el negocio no, yo creo que el negocio también debería empezar a hablar bits y bytes y cada vez lo va a necesitar hacer más, Cada vez estamos más cerca de eso, pero, pero claro, pero tienes razón. capacidad de hacer el switch, ¿no? Y cambiar el lenguaje también, ¿no? Nosotros finalmente en tecnología deberíamos ser unos traductores de esas necesidades en proyectos de tecnología. O sea, identificar dónde generamos valor con la tecnología o dónde la tecnología hace sentido aplicarla para resolver problemas de negocio. Y eso es una función de nosotros como organización de tecnología. Bueno, cuéntanos cómo aseguras que estas decisiones de tecnología estén alineadas realmente con la estrategia de negocio, pero no solo estén alineadas, sino generen valor al negocio. Claro, yo creo que lo primero es asegurar
que esas iniciativas de tecnología que escogemos estén alineadas a los objetivos y metas de negocio. Eso es, digamos, la primera regla. También diría que escoger aquellas que potencien esos diferenciadores que tiene la compañía en su oferta de valor. Que esas iniciativas también se puedan medir en su impacto. Digamos, al final, eh, esas iniciativas deben tener un impacto en algún indicador de negocio. Eso deberíamos definirlo desde el comienzo, de tal manera que, digamos, incentivemos también a la organización a invertir en tecnología desde un lenguaje de negocio, no desde un lenguaje de tecnología, hablando del ROI, hablando del valor presente neto, hablando del flujo de caja, digamos, hablando de esos términos que le interesan y conoce el negocio. Vale, yo creo que ahora la otra que creo que es importante es cómo nosotros podemos evaluar permanentemente la usabilidad que tendrá la herramienta o el proyecto o que tiene si ya la implementamos y la adherencia que tiene esa herramienta o que tendrá esa herramienta a los procesos y a la cultura del negocio. Cuéntanos desde tu perspectiva qué diferencia un líder de tecnología estratégico a un operativo. Claro, yo creo que el estratégico debe tener una visión completa de la compañía. Debe entender la cadena de valor y debe tener claro, si no, haber podido participar en la definición de los objetivos de negocio y metas que tiene la compañía. Yo creo que eso es importantísimo, porque en función a esos objetivos, seguramente se van a construir y mantener una serie de relaciones que permitan tener conversaciones mucho más estratégicas de las capacidades que se deben construir en la compañía. ¿Ya? También creo que es importante resaltar que un líder estratégico debe ser balanceado con lo operativo. ¿Me explico? Digamos, el líder tiene que asegurar que el operativo funcione y funcione bien para que tenga tiempo y credibilidad para discutir lo estratégico. Yo creo que ahí hay una combinación importante. Claro, que además es un balance mucho bueno, obviamente de criterio, pero también de liderazgo, ¿no? O sea, de estar bien rodeado como para poder realmente generar ese balance, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Cuéntanos cómo aseguras que las decisiones de tecnología estén alineadas realmente con la estrategia de negocio, pero no solo estén alineadas, sino efectivamente generen valor. Claro, yo creo que ahí hay que escoger aquellas que aseguran el cumplimiento de los objetivos de negocio. Escoger aquellas que potencian cuáles son los diferenciadores en la oferta de valor que tiene la compañía. Poder tener una medición, digamos, antes de arrancar las iniciativas, de cuál va a ser el impacto que ellas tienen y poder hablarlo en términos de negocio, venta neta, venta bruta, eh, valor presente neto, retorno a la inversión, digamos, que esas iniciativas hablen en el lenguaje de negocio y que podamos permanentemente estar evaluando su usabilidad y adherencia, su usabilidad en los procesos de negocio y su adherencia a la cultura que tiene la compañía también. Cuando yo te oigo hablar de eso, pienso como en ese reto que tiene tantas organizaciones, ¿sabes? Y es como que en general al área de tecnología le cuesta mucho hablar el lenguaje del negocio. Y es el lenguaje en ese tipo de indicadores que es como el lenguaje común del negocio, no solo el gerente financiero, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo sabe que es un ROI, ¿no? Como en tecnología a veces eso como que no es tan evidente. Y yo te oigo hablar de estas cifras tan claramente y creo que es súper clave, ¿no? O sea, la cabeza y sus equipos también que puedan hacer como esas traducciones, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y nosotros somos los encargados de esos, y creo que ahí está lo bonito de esta profesión en tecnología hoy, y es que podamos entender de tecnología, pero que también hablemos cuando estemos con el negocio de la realidad de negocio. Claro. ¿Ya? Y nos volteamos al interior de nuestros equipos, y ahí sí, como tú dices, en el bit y el byte. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿cuál es el reto principal en las implementaciones con inteligencia artificial? Bueno, es un tema muy de moda y creo que hay varios retos. Primero es alfabetizar a todo el equipo de liderazgo de la compañía, principalmente, seguramente a todos, pero inicialmente el equipo de liderazgo.
qué es la inteligencia artificial, qué tipo de inteligencia artificial existe, cómo puede ser una fuente de crecimiento sostenible, invertir en inteligencia artificial para la compañía. Yo creo que ahí hay una tarea importante desde los equipos de tecnología. Dos, está toda la definición de los casos de uso, dónde es importante y dónde aplica y hace sentido eh, invertir en inteligencia artificial. Acuérdate que hay inteligencia artificial eh, predictiva, prescriptiva y ahorita que tenemos la generativa. Entonces, la generativa no necesariamente sirve para todos los casos de uso. ¿Dónde dónde la vamos a utilizar? Entonces, yo creo que es importante esos casos de uso, cómo van a ser consumidos por los usuarios. O sea, ojalá en la medida de lo posible que no fueran casos, digamos, aplicaciones o funciones donde se tengan que salir de su día a día para ir a consultar algo y volver, que fueran embebidas dentro de las herramientas que tienen en su día a día. Yo creo que otro de los retos grandes que tienen todas las organizaciones que quieren hacer inteligencia artificial es la materia prima, los datos. O sea, la calidad de los datos, la suficiencia de los datos, la pertinencia de esos datos, describen o no describen la realidad de negocio que estamos viviendo. Ese es importantísimo y es algo que muchas veces tendemos a pasar por alto porque nos gusta la función de la inteligencia artificial, pero eso que es la base, los datos, a veces no la vemos con suficiente detalle. Yo creo que otra cosa importante como reto, Caro, en estos temas de inteligencia artificial es el tiempo y la confianza. La experiencia me dice que estos procesos son iterativos y en cualquiera de los tipos de inteligencia artificial. Yo genero una hipótesis y estoy haciendo una predicción, una prescripción y hago varias refinadas de esa hipótesis. Si estoy haciendo en generativo, también tengo que tener varias iteraciones mientras la ajusto. Entonces yo creo que tiempo y confianza son otro reto que tenemos ahí y yo creo que el último es poder desarrollar una serie de capacidades internas en las compañías, primero para hacer un buen uso de esas tecnologías, ¿ya? Que de verdad que interpretemos bien los insights que nos está dando la inteligencia artificial y la otra es generar esas capacidades técnicas para mantener esas tecnologías. Digamos, esas tecnologías, la primera tarea es ponerlas a funcionar, pero tienen que tener un mantenimiento permanente y un afinamiento permanente para que sigan siendo vigentes. Claro. El mercado va cambiando, la data va cambiando, los negocios van cambiando y eso tiene que ajustarse. Es que además, sabes que desde mi perspectiva, o sea, primero esto va a estar a una velocidad 20x, calculen, 20x, no es el doble, es 20x. Y realmente creo que la inteligencia artificial ya no hay excusa para no trabajar de cerca entre las diferentes áreas del negocio. Es decir, creo que esto que tú dices de datos está muy cercanamente correlacionado con legal, con recursos humanos, qué va a pasar con esta fuerza laboral que vamos a liberar en estos temas operativos, los estamos entrenando para lo que vienen, estamos previendo las capacidades que se van a necesitar, los estamos premiando como compañía por cosas que en 2 años ya no vamos a necesitar, ¿no? O sea, realmente desde mi perspectiva sí se requiere como una red mucho más compleja para dar una respuesta que hasta ahora nunca habíamos intentado como humanidad, ¿no? Claro, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues, todos los días eh, está imitando más esas capacidades nuestras cognitivas y cada vez se va a meter más en el trabajo de todos nosotros. Entonces es importante que en todas las áreas eh, de una compañía, en todas las áreas pues, del quehacer, seguramente vamos a enfrentarnos a esa tecnología. De esas recomendaciones que me has hecho, que estuve oyendo muchas conferencias, pero mira, ya hay varios, o sea, vi que Musk, que Craig también está diciendo, o sea, están hablando de la aparición de la superinteligencia Mm. más o menos en 2030. Y cuando aparezca esa superinteligencia, es decir, antes lo veían como al final del siglo, estaba también el Ah, de Altman, creo, el de OpenAI, bueno, varios dicen más o menos para el 2030, ¿no? Cuando aparezca esa superinteligencia.
O sea, No, se nos va a acelerar. es muy poquito tiempo para prepararnos. Bueno, cuéntame, ¿qué factores consideras tú claves para lograr eficiencia en la automatización de los procesos? Bueno, primero, automatizar procesos limpios. Muchas veces automatizamos procesos, o más bien automatizamos las ineficiencias. Yo creo que limpiar los procesos, entender los procesos y una vez lo tengamos claro, invertir en tecnología que las automatice. Dos, seleccionar aquellos casos de uso donde hay un alto volumen de transacciones que pueden ser automatizadas por este tipo de herramientas. Ahorita, digamos, estas herramientas de automatización junto con las capacidades de la inteligencia artificial, pues se vuelve una herramienta súper poderosa, que bien utilizada, vuelvo y repito, en procesos limpios, pues generan mucho valor en la compañía. Y tercero, Caro, yo diría que tengan un sentido de negocio y un sentido financiero, digamos, que me generen ahorros, que generen productividad. Yo creo que ahí es importante tener eso en cuenta a la hora de escoger esas iniciativas de automatización. ¿Tú crees, volviendo a la IA, que va a reemplazar ciertas posiciones dentro de las organizaciones o crees que su rol va a ser más bien complementario? ¿Cuál es tu apuesta? No, no, uy, no, yo creo que hay una parte humana que, que no va a ser reemplazada. Digamos, el tema de cultura, los temas de liderazgo. Yo creo que como nosotros motivamos a las personas, cómo nos relacionamos y las empoderamos. Yo creo que ahí la va a tener difícil eh, la inteligencia artificial. Ahora, hay una discusión ética que deberíamos tener en las compañías un poco para definir qué vamos a permitir que haga la inteligencia artificial. ¿Ya? Y no solamente en las compañías, seguramente en la sociedad, y eso lo vemos en otras partes del mundo, donde esa discusión está en los artistas, por ejemplo. Yo esta mañana escuchaba que Elton John está abocando pues, por limitar el uso de la inteligencia artificial en todo el tema de composición musical. Entonces yo creo que, que, que ahí no. Ahora, creo que será un complemento y si pienso firmemente en eso, va a ser una extensión de nuestras capacidades, nos va a hacer más rápidos, nos va a hacer más productivos, nos va a tener seguramente en menos tiempo mayor profundidad en los temas. Yo creo que no nos va a reemplazar, Caro, nos va a complementar. Ahora, va a ser un riesgo para las personas que no la entiendan y no la usen, porque sí se va que su trabajo va a ser diferente a las personas que sí la usan. Y yo creo que esas personas que no la adopten sí van a tener un riesgo con el advenimiento de la inteligencia artificial. Mm. ¿Qué prácticas personales te ayudan a mantenerte actualizado y liderar un sector tan dinámico? Hoy varias lecturas de revistas pues, en línea, podcasts. Ahorita estoy utilizando muchos los podcasts en los tránsitos desde y hacia la oficina. ¿Hay alguno Eh, del que te acuerdas como para recomendar? sí, hay unos los de HBR, son muy buenos. Hay uno que se llama el CEO Exchange, también es bueno. Eh, proveedores, todos los proveedores, ¿ya? Todos los proveedores siempre tienen, digamos, los proveedores siempre van más adelante, además siempre le están ofreciendo a uno alternativas. Creo que esa es una buena forma de mantenerse, digamos, actualizado. Asistir a los eventos, ¿ya? Los eventos de los proveedores. Entonces, digamos, en esos proveedores, perdón, en esos eventos también hay expos. Entonces, visitar esas expos también le da a uno ideas nuevas o advertencias de cosas que debería estar haciendo y no estás haciendo. Entonces, eso es importante. Y hay una fuente que para mí siempre ha sido importante, Caro, es el equipo. Digamos, escuchar el equipo que tú tienes. Finalmente hay un nivel técnico que el equipo maneja, entender cuáles son las arquitecturas que ellos están viendo, entender cuáles son esos criterios que se están utilizando para identificar las tecnologías,
por qué una arquitectura es mejor que otra. Entonces, ahí en esa discusión con el equipo se aprende también mucho y se actualiza uno mucho. ¿Qué tecnologías crees que serán disruptivas en los próximos tiempos? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a seguir sorprendiéndonos en los próximos años, en la medida que vaya, como decíamos ahorita, copiando esas capacidades nuestras cada vez más. Y no dudo que esa es una que estará en la agenda siempre. Hay otra que a mí siempre me ha interesado y es el tema de la computación cuántica. Digamos, cómo va a crecer exponencialmente la capacidad de cómputo que tenemos los seres humanos, cómo vamos a encontrar a través de la computación cuántica, con esa capacidad de cómputo, nuevos materiales que nos permitan viajar, digamos, a otros planetas. Cómo vamos a encontrar curas para enfermedades que todavía no tenemos. Yo creo que la computación cuántica es muy importante y creo que un poco viendo a los hijos de uno y a las generaciones más jóvenes, yo creo que va a haber un desarrollo muy grande en todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida. Si bien tuvimos hace un par de años con el tema del metaverso, un envión, yo creo que a futuro vienen desarrollos muy interesantes en ese campo. Bueno, y para cerrar, la que siempre hago en estos espacios y es, compártenos una pregunta que hagas en tus entrevistas cuando estás seleccionando a alguien de tu equipo como una pregunta poderosa que siempre saques como en las entrevistas. ¿Cuál fue el proyecto fallido, digamos, cuál fue tu fracaso más grande que tuviste y qué pudiste aprender de eso? Bueno, pues, creo que la pregunta habla por sí sola. Carlos, muchas gracias por el espacio No, y bueno, pues como siempre vamos a seguir en contacto, pues siempre te lo he dicho, me parece que tienes una visión de la tecnología. Primero, que te apasiona la tecnología. Yo creo que cuando uno trabaja en lo que uno le apasiona, fluye de una manera muy distinta. Y bueno, sabes también que siempre he respetado mucho como esta capacidad que has tenido tú siempre para estar del lado de las cabezas de los negocios generando estas transformaciones. Así que sin duda alguna sé que bueno, pronto estaremos como viendo nuevas cosas que vas haciendo. Caro, muchas gracias por ese espacio y encantado de estar contigo aquí.